Un saludo cordial para todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión. No, me excedí. Tercera sesión del módulo de emprendimiento, innovación y empleabilidad para las carreras de pedagogía en educación física y psicología. En esta tercera sesión hemos estado trabajando con el ciclo de Kolb, el aprendizaje vivencial. Ya hemos vivido 2 etapas de este ciclo, vivimos y gestionamos una experiencia, reflexionamos en torno a ella y ahora en esta tercera parte les voy a compartir un poco el concepto que hay detrás de todos estos desafíos, de todas estas reflexiones y de toda esta experiencia. Lo primero que les quiero comentar, y quiero echar mano al video de Ken Robinson, este video maravilloso de 11 minutos que se los compartí también, donde hace un análisis súper crítico de los sistemas educativos que imperan en el mundo. Ken Robinson lamentablemente falleció el año pasado, inglés de nacimiento, quería ser futbolista profesional porque él vivía al lado de la cancha del Everton, no de Viña del Mar, sino que en Inglaterra, y él lo único que quería era jugar por ese equipo, porque era fanático de ese equipo, pero a los 2 años, lamentablemente, sufrió una enfermedad que trajo consecuencias motoras muy importantes. Le dio poliomielitis, y la polio trajo consecuencias. Él caminaba de una manera muy dificultosa, digamos, pero un tipo que cognitivamente se desarrolló mucho, que estuvo muy vinculado con el mundo de las artes escénicas, ¿no es cierto?, la estética, la actividad física, el movimiento, la expresión, la corporalidad, y desde ahí se fue dando cuenta que esos eran pilares fundamentales para transformar a las personas de manera positiva y para crear mentes creativas. Él es muy crítico de los sistemas educativos tradicionales, plantea que una escuela tradicional mata la creatividad, y él establece que un sistema tradicional, educativo tradicional, es donde el alumno no es más que un número, donde el profesor todo lo sabe, donde imperan básicamente paradigmas educativos, cognitivos, conductuales, ¿no es cierto? Donde el profesor sabe, el estudiante se asume que no sabe nada, y que finalmente termina absorbiendo todo lo que el profesor le está entregando. Entonces él era fue muy crítico, y hoy día tiene una fundación que sigue siendo muy crítica de los sistemas educativos. Este señor también ha sido contratado como asesor en muchos países que han tratado de cambiar sus currículum en educación. O sea, es un tipo que va 3, 4, 5 pasos adelante de nosotros, porque él ya está viendo y tiene libros donde plantea la educación de una manera distinta, con pilares fundamentales, de manera colaborativa, con conceptos que son súper potentes desde el punto de vista de la educación. Y Ken Robinson, en esta conferencia, básicamente lo primero que plantea como pilar fundamental es que, algo que cuando yo lo escuché por primera vez me generó mucho caos interno, tal como lo plantea la imagen, y este señor plantea que la educación, y muchos autores también así lo plantean, que la educación o los sistemas educativos finalmente son sistemas educativos anacrónicos. ¿Qué significa eso? Que están desfasados en el tiempo. Es decir, se utiliza un modelo educativo que nació hace muchos años atrás, un modelo educativo que básicamente tiene como fundamento la revolución industrial, ¿no es cierto? O sea, que necesita personas que sean capaces de leer, escribir operaciones básicas, matemáticas, y que sean capaces de desempeñarse de manera responsable cumpliendo una función determinada. Y estos modelos educativos básicamente generaban eso, y ojo, él también lo plantea, estos modelos educativos están centrados fundamentalmente en aspectos económicos e intelectuales. Entonces, eso nos hace que se nos mueva el piso y nos llevemos a cuestionar este sistema educativo. ¿Y por qué es anacrónico? Básicamente porque es un sistema educativo que es del siglo XIX, que es administrado por profesionales, profesores y profesoras básicamente del siglo XX, y aplicado a estudiantes del siglo XXI. Entonces miren ese cortocircuito que ocurre ahí. Un sistema educativo del siglo XIX con profesores y profesoras del siglo XX, nosotros, ¿no es cierto?, aplicado a estudiantes, niños, niñas, adolescentes o personas, en general niños, niñas, adolescentes del siglo XXI. Entonces, este concepto de anacrónico finalmente nos termina generando un caos tremendo. Otro elemento importante, hace no más allá de 100 años, 150 años, el poder estudiar era un lujo que solamente algunas personas tenían. Las personas muy adineradas tenían la posibilidad de acceder a buenos colegios,
no es ninguna novedad de lo que ocurre hoy día, pero esos colegios estaban particularmente vinculados a la iglesia. Por lo tanto, la posibilidad de acceder, de que una persona pobre, sin recursos, pudiera acceder, era una utopía, ninguna posibilidad. Aparte que las puertas estaban cerradas para ese tipo de personas, porque solamente los de la alta sociedad podían acceder. Por lo tanto, la pirámide que se generaba ahí era centrada fundamentalmente en lo económico y en lo intelectual. Y impulsada por esta idea revolucionaria de el componente económico, ¿no es cierto? Y esto así, ese es el ADN, eso es lo que nosotros entendemos y esa es la genética de la educación actual, de la genética de un sistema educativo tradicional. El sistema educativo es anacrónico y esa es una primera gran conclusión de lo que aparece en este video. Otra gran conclusión que para mí también me choca mucho y me golpea y me hace reflexionar en torno a esto, es que estos sistemas educativos, así como masivos, tienen, no sé si la capacidad, pero tienen esta posibilidad de tipo fábrica, donde está la cinta sin fin y donde tú vas generando y cumpliendo ciertos procesos y esos procesos van terminando de una manera un poco predecible. O sea, entras a un colegio a determinada edad y sales a determinada edad. Tus compañeritos y compañeritas van a tener la misma edad que tú tienes. Las asignaturas que vas a tener van a estar organizadas de la siguiente manera. Las más importantes van a ser matemáticas, lenguaje, y después viene historia, y después vendrá filosofía, ética, y finalmente las olvidadas, que hoy día en la pandemia han sido las no olvidadas, las más importantes: música, actividad física, expresión corporal. Entonces, bajo esta lógica, los sistemas educativos son relativamente recientes, estamos hablando del siglo XVIII y XIX, y como les decía anteriormente, fueron diseñados para responder a intereses económicos marcados por la revolución industrial, fundamentalmente en Europa y Norteamérica. Y no me van a creer, yo sé que ustedes me creen, pero ese modelo es el que sigue imperando hoy día, administrado por profesores del siglo XX, pero para estudiantes del siglo XXI. Entonces, este cortocircuito, esta situación, se sigue perpetuando en el aula. Y en el aula lo que está ocurriendo es prácticamente una reproducción de lo que ocurre, y eso lo analizábamos en las sesiones anteriores, de lo que ocurre en una industria. Hay un timbre, ¿no es cierto?, que marca el recreo. Y suena ese timbre y los estudiantes saben que ahí quedan desocupados. Pero ¿qué pasa si el timbre suena a las 9:30, pero resulta que a las 9:20 se generó una reflexión súper potente? Todos los estudiantes están participando, trabajando, pero felices en la clase. Y suena el timbre y corta la inspiración y hasta ahí llega la clase. Entonces, cómo estas cuestiones se han ido replicando desde las industrias, han traspasado a la educación. Y hay varios ejemplos, que es un poco lo que le hacía sentido a Elmer, en el sentido de que, claro, esta educación es para la vida o es para cumplir ciertas funciones. Los estudiantes están separados por niveles. A veces aquí están los hombres, aquí están las mujeres, por edades. Un curso están los de 6 años, en otro curso están los de 7 años. Las asignaturas más importantes, obviamente las que están vinculadas con las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, la historia, y al final, perdón, dejamos al deporte, la actividad física, la expresión corporal. Un modelo sustentado fundamentalmente en intereses económicos, donde constantemente desde instancias superiores me están diciendo: oye, tenemos que medir la educación, hay que medir, hay que saber cómo vamos, tenemos que compararlo con los países de la OCDE, tenemos que ver qué está ocurriendo con Chile y comparar, hacer pruebas, hacer el CIMSE, vamos, nuevas pruebas de ingreso a la universidad que finalmente terminan transformándose en el centro, en el sustento fundamental de un sistema educativo. Hay estudiantes que aprenden mejor en grupo, hay estudiantes que trabajan de manera individual, hay estudiantes que a veces les gusta trabajar en grupos reducidos. Entonces, esta diversidad no está siendo hoy día escuchada y valorada, y finalmente estamos rindiendo tributo a las pruebas estandarizadas, y hoy día es así: el mejor colegio es el que tiene el mejor puntaje en el CIMSE, y los colegios que tienen puntajes altos son colegios súper prestigiosos hoy día en nuestro país y en muchos países del mundo. Entonces, estos sistemas educativos donde equivocarse puede ser lo peor que tú puedas realizar, o sea, donde no está perdonado el fallar, y eso es súper complejo porque va generando trauma y va atentando contra un componente que es súper importante, que fue el que vimos hoy día.
finalmente va atentando contra la creatividad de las personas. Hoy día un niño de 8, 9, 10 años está expuesto a una gran cantidad de estímulos básicamente entregados por sus consolas, computadores, televisión, vallas publicitarias, ¿no es cierto?, mucha televisión, y finalmente este niño, cuando llega a su clase, finalmente se encuentra desmotivado porque lo más probable es que eso lo pudo encontrar en YouTube, a lo mejor ya lo vio en YouTube, y finalmente ahí se genera un cortocircuito también. Muchos de estos niños, y esto lo plantea Ken Robinson en esta locución, plantea que tienen problemas de atención, porque claro, están bombardeados y sobreestimulados, y aparece el diagnóstico que claro, Ken Robinson lo plantea aquí. Yo no soy un experto psicológico y a lo mejor los psicólogos y psiquiatras se van a enojar conmigo, pero desde que aumentaron las pruebas estandarizadas, de que aumentaron el CIMSE, y eso es lo importante, finalmente empezaron a aparecer muchos casos de niños y niñas con déficit atencional. Y él plantea que esto estaría sobrediagnosticado, o sea, que muchos de esos casos no es que sean niños con problemas neurológicos, sino que serían niños que tienen tanta energía, tanta creatividad, que a lo mejor no está siendo bien canalizada. ¿Y qué hacen? Para poder tenerlos en las salas de clase, los adormecen, y ahí aparece ahí el famoso Ritalin, tabletas de 10 miligramos para los niños para que estén tranquilos, porque claro, un curso administrado por un buen profesor, hoy día lamentablemente es un curso callado, silencioso, y que es capaz de estar atento a lo que el profesor dice. Entonces, todos estos cuestionamientos nos invita a Ken Robinson a poder llevarlos. Yo me siento con la responsabilidad de transmitir todos estos conceptos, porque de ahí hay distintas corrientes pedagógicas y psicológicas que explican de mejor manera todos estos antecedentes. Finalmente, esta es la conclusión: somos educados para perder la creatividad, y esto explica el por qué, por ejemplo, cuando yo les pregunté qué función tenía un clip, la respuesta fueron 3 funciones, que son las clásicas funciones de archivar hojas, de conectar hojas y de utilizarlo para abrir una cerradura o abrir el celular. Somos educados para perder la creatividad. Necesitamos profesores y profesoras que no solo enseñen cosas, sino que dejen a los niños y niñas, o a las personas en general, espacios para cultivar los talentos. Estimado equipo, con esto vamos terminando esta sesión conceptual fundamentalmente, que es una parte de lo que vimos hoy día, y con esta imagen básicamente para entender esto de lo que planteaba muy bien Francisco hace un rato, esto de lo esclavizante, y de cómo la sociedad y los sistemas educativos en particular se han encargado de coartar a personas, de limitar a personas su creatividad, decir, oye, no, fuiste un fracaso porque te equivocaste. Hoy día hay culturas emprendedoras que premian a las personas que han fracasado. Imagínense, o sea, no, a ver, hay 2 personas que llegan al puesto final y le preguntan, oye, ¿tú a cuántos proyectos que enviaste fracasaste? Y hay culturas hoy día a nivel mundial que están premiando a las personas que fallaron más, porque lo más probable es que van a tener más aprendizajes, ¿sí? Ahí aparece una historia fascinante de una persona que a través de una operación informática hizo que su empresa perdiera miles de millones de dólares porque él cometió un error. Él se dio cuenta el día viernes en la tarde, saliendo del trabajo, que había cometido un error, y cuando llega al trabajo en la mañana, lo primero que hace es agarrar un canastito y empieza a meter todas sus pertenencias, su florero, su escritorio, sus lápices, todos sus materiales, porque él solito se tomó de aquí y se iba a autodespedir por el error millonario que le había costado a la empresa. Cuando va saliendo, el gerente general de la empresa le dice, ¿y tú para dónde vas con esas cosas? No, me voy, pues si cometí un error y hice que perdieran miles de millones de dólares. No, me dijo, tú te quedas, porque yo acabo de pagarte la capacitación más cara de la historia. Así que tú te quedas, vuelves a trabajar, cometiste ese error, pero estoy seguro que no lo vas a cometer nunca más. Entonces miren cómo ha cambiado también la visión y cómo aprovechamos el error también como una fuente de aprendizaje. Estimado equipo, la educación es casi siempre la culpable, o los sistemas educativos tradicionales casi siempre la culpable, de desviar a la gente de sus talentos. Con esto llegamos al final de esta sesión. Recuerden que esto es solo un componente de la videoconferencia en general, que corresponde a un tercio, un cuarto de la sesión completa. Bien, equipo, con esto dejamos de grabar y entramos al debate, a la reflexión y a la conversación. Muchas gracias.